Hola, mi nombre es Henry Andrade, soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es el curso de Fundamentos de Electrónica y hoy hablaremos sobre los semiconductores. Para iniciar a hablar sobre los semiconductores tenemos que hablar sobre el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr, ustedes deben recordar de algunas clases de química en el pasado, considera el átomo como la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. El átomo está conformado por un núcleo donde encontramos los protones, que son partículas subatómicas de carga eléctrica positiva, y los neutrones, que tienen carga neutra. Además, orbitando alrededor del núcleo vamos a encontrar los electrones, que son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. La forma como se encuentran dispuestos los átomos en los elementos hacen que estos tengan diferentes características, entre ellas las características eléctricas, que son lo que a nosotros nos interesa en este curso. Una cosa muy importante son los niveles de energía que encontramos en el modelo atómico de Bohr. Cada una de estas órbitas tiene un nivel de energía diferente. ¿Sí? Por ejemplo, las órbitas que se encuentran más cercanas al núcleo sienten una atracción más grande, los electrones que se encuentran en esta órbita, y por lo tanto estos electrones tienen una energía menor. Es diferente a los electrones que se encuentran más externos al núcleo. Los electrones que se encuentran en la última capa son los más energéticos, son los que han alcanzado mayor cantidad de energía y se encuentran más alejados del núcleo. A esos electrones los denominamos electrones de valencia. Se encuentran en la capa más externa del átomo. Esta ecuación de la parte izquierda, Ne, que es el número de electrones, igual a 2 por n al cuadrado, donde n es el número de la capa, me dicen cómo están distribuidos los electrones de un elemento, de un átomo, en las diferentes capas. Entonces podemos observar que en la primera capa solamente pueden existir un máximo de 2 electrones, mientras que en la segunda 8, en la tercera 18 y así sucesivamente. Esta forma de distribuir los electrones me ayuda a entender un elemento como un átomo tiene distribuidos sus electrones, y por lo tanto puedo también entender cuántos electrones de valencia tiene ese elemento. Un proceso químico que es muy frecuente en la naturaleza es la ionización. La ionización se trata de un átomo cuando cede un electrón, cuando pierde un electrón o cuando gana un electrón. A eso se le denomina ionización. Un electrón que se encuentra en la capa de valencia puede ganar energía y ese electrón puede convertirse en un electrón libre, puede desprenderse del átomo y convertirse en un electrón libre. ¿Sí? Cuando un átomo pierde un electrón, queda con un exceso de carga positiva. Cuando un átomo gana un electrón, queda con un exceso de carga negativa. Y eso tiene diferentes nombres. El ion positivo se va a denominar catión y el ion negativo se va a denominar anión. Las fuentes de energía o las causas por las cuales un átomo puede ganar o perder electrones son diferentes. Podemos encontrar, por ejemplo, colisión entre átomos o colisión entre una partícula subatómica y un átomo, o con otras moléculas o con otros iones. O también podemos encontrar esa causa por una interacción con radiación electromagnética, por ejemplo, energía térmica, energía en forma de fotón, etc. ¿Sí? Cualquiera de las formas de la energía electromagnética puede ser la causa por la cual un electrón gane la suficiente energía y pueda convertirse en un electrón libre que se desprendió de ese átomo y ahora en el material puede aportar a la conducción de la corriente. Bien, les recomiendo que en este punto pausen el video y traten de responder a estas preguntas que se plantean en esta diapositiva. Ahora vamos a hablar de los diferentes materiales que existen en términos de aislantes, conductores y semiconductores. Nos vamos a dar cuenta que sus características eléctricas están muy relacionadas con la distribución electrónica que hay
a nivel atómico y luego a nivel de sólido. Para estudiar este fenómeno tenemos que recurrir nuevamente a la teoría de bandas. Por un lado, fíjense ustedes en la parte izquierda de este gráfico, encontramos un gráfico de niveles de energía que corresponde a un átomo aislado. Ustedes pueden observar que hay diferentes niveles de energía. Esos niveles de energía representan electrones que ocupan estas bandas y esos electrones, cada uno de ellos tiene un diferente nivel de energía, siendo los electrones de los niveles más bajos aquellos que tienen menos energía y por lo tanto se ven más atraídos hacia el centro del átomo, hacia el núcleo del átomo, y aquellos que se encuentran más alejados, siendo los electrones de valencia aquellos que tienen más energía. Ahora, un átomo aislado no es suficiente para el estudio de la conducción de la corriente, se necesitan materiales. Y ustedes saben que un material sólido está formado por diversos átomos, cuyos niveles de energía interactúan entre sí, y eso da como resultado algo más complejo, como este gráfico de la derecha, donde tenemos ya diferentes átomos en un sólido que han, digamos que sus niveles de energía interactúan y por lo tanto forman unas bandas. En estas bandas nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de electrones. Por ejemplo, en la banda de valencia encontramos electrones bastante estables, electrones que no son móviles y por lo tanto no van a contribuir a la conducción de la corriente eléctrica. Por otro lado, encontramos una banda de energía que se denomina la banda prohibida o un gap de energía que los electrones de valencia deberían superar para pasar a la banda de conducción. Y en la banda de conducción encontramos que está parcialmente llena. Acuérdense que este es un gráfico de energía y por lo tanto la banda de conducción representa donde se encuentran los electrones libres, que son aquellos que pueden contribuir al paso de la corriente, a la conducción de la corriente eléctrica. Son aquellos electrones que se han desprendido del átomo y pasan a ser los responsables de la conducción de la corriente eléctrica. Ahora, teniendo en cuenta esta configuración de diferentes bandas de energía, vamos a ver cómo se encuentran clasificados los diferentes tipos de materiales. Por un lado encontramos los metales. Fíjense que los metales, la banda de valencia, que está en un nivel más bajo, está solapada con la banda de conducción. Eso significa que los electrones que se encuentran en la banda de valencia pueden muy fácilmente superar la banda prohibida, que no existe prácticamente en estos materiales, y pasan a la banda de conducción, donde pueden aportar a la conducción de la corriente. Entonces están solapadas las bandas, existe un gran número de electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente. Cualquier energía externa que se le aplique a un metal hace que se produzca una corriente eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes a un metal le aplican una pequeña fuente con un potencial eléctrico externo, van a observar que se conduce la corriente. Por otro lado, en el otro extremo encontramos los aislantes. Los aislantes tienen la banda de valencia y la banda de conducción separadas por un gap, por una banda prohibida que es bastante amplia. Por lo tanto, eso significa que los electrones que se encuentran en la banda de valencia van a tener una tarea muy complicada para pasar a la banda de conducción. Tienen que ganar mucha energía para poder pasar a la banda de conducción. Es por eso que estos materiales aislantes no son buenos conductores de la electricidad. Tenemos como características de los aislantes la banda de conducción vacía, la banda de valencia llena. Gran cantidad de energía se necesita para que estos electrones pasen acá, lo cual no es imposible, aunque sí muy difícil. Por último, tenemos a los semiconductores. Los semiconductores son el nivel intermedio, donde la banda de valencia se encuentra alejada de la banda de conducción, pero la energía que se necesita para que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción está determinada por este valor. En esta fuente ustedes pueden observar un poco más detalladamente de dónde salen estos números, y observamos que los electrones que existen en la banda de conducción a temperatura ambiente
La temperatura ambiente incluso es suficiente para que electrones de la banda de valencia pasen a la banda de conducción. ¿Sí? Entonces la banda prohibida no es tan grande como en el caso de los aislantes, pero tampoco es tan pequeña como en el caso de los metales. Esto les da unas características muy importantes que son utilizadas para el control del paso de la corriente en estos materiales. Es por eso que más adelante vamos a estudiar diferentes dispositivos hechos con semiconductores como los diodos, los transistores, que son especialmente diseñados para aprovechar estas características y servir como dispositivos de control. En este gráfico pueden observar la clasificación de los diferentes materiales según la conductividad eléctrica de ellos. En la parte izquierda, en la parte inferior, observamos que materiales como el cuarzo, la mica, la baquelita o el agua destilada poseen valores de conductividad eléctrica muy bajos, tienen bastantes decimales. Estos elementos que están enmarcados en este color verde claro, pueden observar ustedes que son muy malos para conducir la corriente. Son materiales que no se utilizan para la conducción de la corriente. Más arriba, en este marco de color azul más claro, encontramos el silicio y el germanio, que son considerados semiconductores, tienen unos valores un poco mayores que los aislantes en cuanto a la conductividad eléctrica, sin embargo su valor no es muy alto todavía. Se necesita una modificación de estos materiales que se logra con un dopado, lo cual lo hablaremos más adelante, para llegar a convertirlos en buenos conductores de la corriente, o al menos para cambiar sus características eléctricas. En la parte superior, en un rojo muy claro, observamos otros materiales denominados conductores. Estos materiales tienen valores enteros de conductividad eléctrica. Recuerden que la conductividad eléctrica está en unidades de Siemens por metro y observamos que son valores muy altos de conductividad. Aquí encontramos el grafito, el aluminio, el cobre, la plata, entre otros. Estos elementos, por lo tanto, son muy buenos conductores de la electricidad. Todas estas características que acabamos de mencionar, todas estas diferencias entre esos elementos, se deben primordialmente a la configuración electrónica a nivel atómico que tienen estos elementos. Esto es una parte muy importante de la justificación del por qué nosotros comenzamos hablando de un modelo atómico para terminar hablando de las diferencias entre las características eléctricas de estos materiales. Es por eso que es importante comprender a un nivel físico en qué influye la configuración electrónica del átomo en las características eléctricas de estos materiales. Muy bien, cuando estudiamos el átomo existen diferentes formas de representar su modelo. En este caso, para un análisis de las propiedades eléctricas de los materiales, vamos a optar por esta representación. Observen ustedes, en este ejemplo tenemos un átomo que tiene 6 protones. El número atómico de un elemento, recuerden, es dado por el número de protones que hay en el núcleo. Para que el átomo sea neutro, debemos contar con 6 electrones, ¿sí? Como se ven en este gráfico, los electrones distribuidos en las diferentes capas. Ahora, nos interesa saber cómo están interactuando los electrones de valencia con el resto del átomo. Observen que si en este átomo tenemos 4 electrones de valencia, significa que van a haber 2 electrones en la capa más interna, y nosotros consideramos esos electrones como parte de la estructura central del átomo, donde hay 6 protones y 2 electrones. Por lo tanto, vamos a tener una atracción de más 4, de una carga positiva de más 4 hacia los electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Que los electrones que tienen los electrones más externos del átomo, que son los electrones de valencia, están siendo sometidos a una fuerza de más 4 desde la parte central. ¿Para qué sirve eso? Para estudiar las diferencias entre los diferentes materiales. Por ejemplo, observemos en este gráfico, del lado izquierdo tenemos un átomo de silicio y del lado derecho un átomo de cobre. El átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia, lo que significa que debido a que en el núcleo hay 14 protones,
vamos a encontrar en la parte central 10 electrones. Eso significa que la parte central del átomo ejerce una fuerza de +4 hacia los electrones de valencia. Además, podemos también notar que los electrones de valencia están en la tercera órbita, ¿sí? Entonces tienen una energía que corresponde al nivel en el que se encuentran. Por otro lado, encontramos un átomo de un metal como el cobre que tiene 29 protones y tiene un solo electrón de valencia, lo que significa que los otros 28 electrones van a estar en la parte central. Ahora, si tengo 29 protones, eso significa que la parte central del átomo está ejerciendo una fuerza equivalente a +1 hacia su electrón de valencia. Además, también podemos notar que los electrones de valencia de este átomo son mucho más energéticos porque se encuentran en la cuarta órbita del átomo. ¿Qué significa eso? Que el átomo de cobre tiene un electrón en la banda de valencia, el cual es mucho más energético que el de silicio y está siendo atraído hacia la parte central con una fuerza mucho menor. Por lo tanto, este electrón puede convertirse muy fácilmente en un electrón libre y desprenderse de este átomo, dejándolo ionizado positivamente. Para el caso del silicio, los electrones de valencia están siendo atraídos de una forma más fuerte hacia la parte central, de +4, y además no son tan energéticos como el caso de este electrón de valencia, son menos energéticos porque se encuentran en la tercera órbita. Ahora comparemos qué pasa con el caso de dos átomos de semiconductores. Del lado izquierdo tenemos un átomo de silicio y del lado derecho tenemos un átomo de germanio. El átomo de silicio y el átomo de germanio ambos cuentan con 4 electrones de valencia. ¿Sí? Por lo tanto, eso significa que desde la parte central ambos están sufriendo una fuerza, se les ejerce una fuerza de +4 hacia esos electrones de valencia. En el caso del germanio también. La diferencia entre ellos dos radica en el hecho de que los electrones de valencia del silicio se encuentran en la tercera órbita, mientras que los electrones del germanio se encuentran en la cuarta. Por lo tanto, los electrones de valencia del germanio tienen mucha más energía y pueden liberarse con una energía externa menor que la que debería aplicársele al átomo de silicio. Eso, cuando estudiamos el diodo, va a ser significativo en las barreras de potencial que tienen que superar uno y otro material para poder conducir la corriente. Hablemos ahora de la forma como los átomos de silicio, en este caso uno de los semiconductores más importantes hoy en día, se unen para lograr la estabilidad química. Sabemos que los átomos de silicio cuentan con 4 electrones de valencia y para llegar a ser químicamente estables, necesitan unirse con otros 4 átomos y compartir sus electrones de valencia con el fin de llegar a un octeto. Es así como se forman los enlaces covalentes en estos átomos de silicio y esto me da origen a los cristales de silicio. Los cristales de silicio, como ustedes observan en estas gráficas, no son más que una réplica de ese modelo donde hay un átomo central y 4 átomos que lo rodean para lograr la estabilidad. Cada uno de ellos se une con otros 4 y eso me forma un material cristalino. Aquí pueden observar otro gráfico de este cristal de silicio que no es más que una réplica del material en el espacio. Aquí observamos que a temperatura ambiente podemos encontrar 1.5 por 10 a la 10 portadores libres. Significa que la energía térmica es capaz de romper algunos de estos enlaces covalentes, le hace ganar suficiente energía para que alguno de esos electrones gane suficiente energía y se desprenda del átomo, dejando un espacio, un hueco, aquí en esta unión covalente que puede ser ocupada por otro electrón. Y en ese caso obtenemos un electrón libre. Los semiconductores pueden ser de dos tipos.
Planteémoslo desde el punto de vista de los cristales. Un cristal es idealmente un material que se construye mediante la repetición infinita de los patrones que acabamos de observar. ¿Sí? En el caso del silicio sería un átomo rodeado de 4 átomos del mismo tipo y eso se replica en el espacio. Entonces la celda básica de un cristal de silicio serían 5 átomos de silicio. Bien, estos cristales se dividen según su pureza en dos tipos. Encontramos por un lado los cristales intrínsecos, que también se denominan cristales puros. Son aquellos cristales que únicamente poseen átomos del mismo tipo. Si hablamos del caso de cristales de silicio, los cristales intrínsecos de silicio tendrían únicamente átomos de silicio. Estos elementos son malos conductores de la electricidad porque son químicamente estables y no permiten que sus electrones de la capa de valencia se vayan para la banda de conducción. Sin embargo, cuando se modifican estos cristales, logramos tener unos cristales extrínsecos, que también son llamados cristales impurificados o dopados. Esos cristales toman como base un cristal intrínseco, pero le agregan átomos de otros materiales para cambiar sus características eléctricas, para mejorar su conductividad eléctrica. De esa manera se obtienen materiales que conducen mucho mejor la corriente o que pueden ser utilizados para controlar el paso de la corriente. Ahora, hay una razón por la cual hoy en día el silicio es el material más utilizado para crear semiconductores, y es su abundancia. Observen en este gráfico que tenemos que el oxígeno en la Tierra, este gráfico es una representación de la abundancia de los materiales que existen en la Tierra. Encontramos que el oxígeno es el primero con un 46.6% y el segundo elemento más abundante en la Tierra es el silicio. ¿Por qué? El silicio es de los elementos más empleados para crear dispositivos semiconductores, dispositivos electrónicos a base de semiconductores. Después encontramos materiales como el aluminio, el hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y otros. En ese 1.5% se encuentra el germanio. Si bien históricamente el germanio fue uno de los primeros elementos utilizados para crear semiconductores, hoy en día, por obvias razones, es el silicio. Bueno, espero que esta presentación haya sido bastante explicativa y espero que me dejen sus comentarios en el foro. Muchas gracias por su atención.